Hola y muy bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga de Iluminaciones Podcast. Yo soy Grace, madrina, entrenadora y mentor espiritual para el reino de Jesucristo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de el fenómeno mundial gang stalking. Ya han pasado los días en que nos asustábamos con historias de fantasmas y apariciones. Con la llegada de la televisión y el tiempo en el que las imágenes y sonidos malignos, las frecuencias malignas están al alcance de un clic o de un toque en nuestra pantalla, nuestra ventana al mundo, hemos permitido que el mal se eleve y ya no solo se filtre en nuestras vidas a través de nuestras pantallas, el espejo negro que quizás tienes ahora en la mano. Es una guerra espiritual, espíritu contra espíritu y no contra carne. La infantería del ejército sobrenatural del adversario son soldados de infantería llamados narcisistas y gang stalkers. Su táctica de guerrilla, gaslighting. Los gang stalkers son lo nuevo paranormal, los nuevos ghouls y fantasmas. Hemos pasado de la era de lo normal a la era de lo paranormal. Los narcisistas y los gang stalkers son lo nuevo paranormal. Segunda de Timoteo 3:2 dice así: porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Segunda de Timoteo se refiere al terrorismo en los corazones del hombre. Tanto los narcisistas como los gang stalkers tendrán carne recién servida. No es de extrañar entonces que nuestra sociedad sea cada vez más consciente del canibalismo físico, casi como si hubiera una fuerza o presencia exterior entre bastidores que desea que la humanidad de esta era sea más consciente de este tabú. Cómete a los de tu propia especie. Cómetelos vivos. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Levítico 7:14 dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Fue necesario que el Hijo de Dios, el Verbo, se hiciera carne, el hombre, Jesucristo, para que diera su vida, su cuerpo, su carne. La vida dio su vida por las vidas. El gang stalking es un fenómeno cultural que existe por causa y a pesar de la era tecnológica en la que existimos, es decir, existe en el mundo actual como en el cibernético. Es una táctica de guerra adaptada a los tiempos que vivimos. El mal, como el agua, adopta muchas formas. Una definición de gang stalking en detective.com dice así: el gang stalking o acoso grupal es un fenómeno que consiste en una serie de conductas que grupos perfectamente organizados realizan sobre uno o varios individuos sin un fin determinado y que provoca en la víctima una ansiedad desmesurada que le crea problemas psicológicos y que en casos muy graves desembocan en el suicidio. El diccionario urbano llama gang stalking. El gang stalker utiliza tácticas de guerrilla y tiene mentalidad de mafia. Según Urban Dictionary dice: un gang stalker es similar a un miembro de una banda, salvo que el gang stalker suele atacar a sus víctimas por internet u organizando interferencias en el centro comercial o donde sea. El acosador suele cometer delitos graves de acoso, fraude postal y electrónico, piratería informática, cotilleo y calumnias, difamación, etc., para llevar a la víctima a un estado de locura y así incapacitarla y apartarla de la sociedad.
Esta técnica también se denomina gaslighting. El pirateo de la tecnología electrónica es actualmente la forma más fácil de flash mob o de causar interferencias contra la víctima, pero existen otras formas de gang stalking. Ahora veamos a la luz de 2 de Timoteo 3:2. También podemos interpretar la definición urbana de gang stalking como parte del silencioso terrorismo cotidiano, el terrorismo que ha nacido en el corazón de los hombres, tal cual como en los días de Noé. La definición, según el diccionario urbano, dice: el gang stalking parece ser un programa o experimento gubernamental de pruebas sobre el terreno de armas químicas, electrónicas y biológicas menos letales, junto con operaciones psicológicas complementarias que se imponen a las víctimas y comunidades objetivo en Estados Unidos y otros países bajo el control de ciertas agencias. La excusa para estos asaltos o ataques parece ser la lucha contra el terrorismo, según dice el diccionario. Pero, ¿cuál terrorismo? ¿Será este el reflejo de Efesios 6:12, donde dice las huestes espirituales de maldad? ¿Será donde las huestes espirituales de maldad luchan contra el supuesto terrorismo del hombre, usando al hombre en contra del hombre? Continúa la definición: un linchamiento de civiles mediante acoso psicológico y armas químicas y biológicas no letales para señalar a una sola persona. Los acosadores de bandas y los narcisistas quieren carne, pero para destruir la carne deben utilizar ataques sistemáticos a pequeña escala mediante operaciones psicológicas. Tampoco es de extrañar que el campo de la psicología interese a muchos jóvenes y a personas en lo general. De hecho, muchos narcisistas y psicópatas son licenciados en psicología. La maldad espiritual en las altas esferas no puede operar en la tierra sin la ayuda de peones de carne y hueso llamados recipientes dispuestos para el mal. Este es el espíritu que los impulsa. Quieren destruir vidas, hogares, comunidades, dividir la casa contra sí misma para que no pueda mantenerse en pie. Pero Efesios expresa e impresiona esta verdad simple. Nuestra lucha es en contra del PPGH. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, poderes, gobernantes, huestes espirituales de maldad, los PPGH. En el mundo natural tenemos recaudadores de impuestos. En el mundo sobrenatural tenemos recaudadores de almas. Gaslighting y la intimidación a través de la manipulación hábil es la forma en que mantienen al hombre bajo control. El hombre, el ser creado para gobernar y dominar en este dominio llamado tierra, es este PPGH el que ha secuestrado el dominio del hombre. El adversario una vez derrocó al hombre de su dominio. Ahora su ejército va por un segundo coup d'état para robar el otro gobierno dominio del hombre. El hombre hecho a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, para robar la mente del hombre. Y el gaslighting a través de narcisistas y gang stalking es su arma de elección para derrocar este gobierno, un segundo golpe de estado o derrocamiento, tomar el gobierno del hombre y sus poderes, la mente. La misión es llevar al hombre al suelo, atropellarlo con la esclavitud moderna,
bombardearlo con entretenimiento y cosas que lo mantengan en un constante estado de miedo y paranoia, mantenerlo enfermo y débil con alimentos venenosos, incapaz de valerse por sí mismo, manteniéndolo en un constante estado de victimismo, su mano contra la mano de todo hombre, en odio hacia sí mismo y hacia sus propios hermanos espirituales, esos seres de carne y hueso que la Biblia llama tu vecino, para mantenerlo encadenado a sus lujurias. En esencia, toda la humanidad está siendo acosada, gaseada y abusada por un régimen narcisista sobrenatural llamado el PPGH, principados, poderes, gobernantes, huestes espirituales de maldad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La mafia PPGH. El gang stalker es el fenómeno paranormal que engaña al incrédulo que decide ignorar su existencia y engaña, si es posible, a los escogidos que caen en las mentiras y falsas profecías, tal como advierte y profetiza Mateo 24:24. Un gang stalker es una especie de falso profeta, un vaticinador, un augur. En una mafia, su misión es desactivar supernovas espirituales, los selectos o individuos objetivo, hombres y mujeres poderosos predestinados a luchar contra la maldad espiritual, predestinados a liberar a las almas cautivas, predestinados a marcar la tierra con la marca de Dios, al igual que Abraham construyó altares al Señor en la tierra de sus enemigos, predestinados guerreros que juran lealtad y saludan la bandera del reino de Dios, los elegidos. Esta es una guerra espiritual, no en contra de carne y sangre. Los gang stalkers y los narcisistas son el nuevo paranormal. Esto concluye nuestra primera parte de este podcast. Muchas gracias por escuchar. Los veré muy pronto. Yo soy Grace, su madrina, coach, mentor espiritual. Shalom, Salah.